Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, señores rectores. Quisiera, primero que nada, agradecer al doctor Enrique Fernández Fasnacht la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Al tiempo que les ofrezco una disculpa por no poderlo hacer en persona, pero tuve una salida a la ciudad de Guatemala para una reunión sobre un tema regional que nos ocupa a México, Estados Unidos y los países de Centroamérica, que son los menores no acompañados. Pero bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad y el doctor Fernández Fasnacht muy generosamente aceptó el que lo pudiéramos hacer a través de una videograbación, de poder comentar con ustedes los avances del Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación que se ha constituido entre el gobierno estadounidense y el de nuestro país. Haré entonces una presentación a partir de estas láminas para poderles presentar en qué consiste el foro, en dónde estamos, cuáles son los siguientes pasos y sobre todo cómo puede involucrarse las universidades mexicanas, especialmente la NUYES, en este proyecto. Iniciaría señalando la importancia de la internacionalización de la educación superior, en donde de acuerdo con los datos más recientes que están consignados en una publicación de la OCDE en el año 2013, 4.3 millones de estudiantes del año 2011 se inscribieron fuera de su país de ciudadanía. La mitad de estos estudiantes provenían de los países asiáticos, China, India y Corea, y solamente el 6% provino de los países de América Latina y el Caribe. Es importante ver el promedio de la OCDE entre los varios países, en donde es alrededor del 6% de la matrícula proviene de estudiantes internacionales, no así en el caso mexicano, como veremos un poco más adelante, que andamos por valores del orden del 1 al 2%, de acuerdo con las cifras más recientes. Lo que sí vemos es que hay un grupo de países para los cuales la presencia de los alumnos internacionales es muy relevante, y esto con miras a tener una mayor competitividad en el mercado laboral de estos países. México se encuentra, de acuerdo con los mismos datos, en el lugar número 13 en cuanto a los países de destino de estudiantes internacionales en el mundo. La única encuesta que cuenta nuestro país sobre estudiantes internacionales es la denominada PATLANI, que en los años 2010 y 2011 señalaron que solamente hay estudiantes internacionales en México en un 1.4% y estudiantes mexicanos que estudian fuera en un 1.92%. Si bien esta última cifra es superior a la de otros países, como es el caso de Chile, Polonia, incluso de Noruega, sigue siendo una cifra baja comparada con el 6% que señalaba yo anteriormente. La última revisión de PATLANI de 2011-2013 nos indica ya un incremento en un 31% de alumnos internacionales en nuestro país y de mexicanos que salen de un 27%. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué queremos profundizar la relación con Estados Unidos? Y bueno, pues baste ver cuál es el comercio que nuestro país tiene a nivel internacional con todo el mundo, en donde prácticamente 2/3 partes del comercio lo tenemos con Estados Unidos, un 3% con Canadá, de modo que ese 2/3 partes se da con la región de América del Norte, y el resto del comercio con porcentajes mucho más pequeños los tenemos con otros países del mundo, destacando en segundo lugar con China. El comercio con Estados Unidos es de 507,000 millones de dólares, lo cual equivale a $1 millón por minuto. En segundo lugar lo tenemos con China, en tercer lugar con toda la Unión Europea y en cuarto lugar con Canadá. Si vemos entonces nuestro comercio con Canadá y con Estados Unidos, es varias veces la suma del resto del comercio que tenemos con el mundo. Por otro lado, si lo vemos en términos de la dimensión de los mexicanos que viven en otros países, vemos que los mexicanos que viven en varios de los estados de la Unión Americana, los que están aquí señalados con barras azules, son incluso superiores a la población de algunos de los países con los cuales tenemos comercio de manera significativa. Vemos estados como Arkansas, Pensilvania, Nebraska, en fin, cuya población mexicana es incluso superior a la población de muchos otros países que están señalados aquí en verde, que ocupan los primeros 10 lugares del intercambio comercial. No están en esta gráfica los estados como Texas y California, que simplemente por la escala quedarían fuera de la propia escala de la gráfica.
Si lo vemos en términos del comercio por cada uno de los estados de la Unión, vemos que el comercio con Texas es prácticamente de 200,000 millones de dólares, que es una cifra 3 veces superior al comercio que tiene México con China o con la Unión Europea, que es comparable a su vez con el comercio que tenemos con California y con Michigan. Entonces, si lo queremos ver en términos macro de países, México con Estados Unidos, tiene todo el sentido que trabajemos cercanamente con Estados Unidos. Si lo vemos en términos de población, también por la presencia mexicana en muchos de los estados de la Unión, y finalmente si lo queremos ver ya de manera particular en el comercio de México con varios de los estados de la Unión, es lógico que también tengamos un acercamiento. Ahora, ¿por qué con Estados Unidos desde el punto de vista académico? Bueno, si revisamos las 100 mejores universidades de uno de los rankings, el ranking del Times, vemos que 46 de esas 100 universidades están en los Estados Unidos. Hay 3 más en Canadá, lo cual prácticamente hace que la mitad de las mejores universidades estén en América del Norte. Y si ya de por sí tenemos una población mexicana importante y tenemos un comercio, pues consecuentemente es lógico que aprovechemos las ventajas comparativas que nos ofrece. Es importante sí ver que hay otras universidades u otros países representados en esta gráfica y que bueno, pues uno pues, se quedaría invitado a tener una mayor vinculación con universidades de estos países, pero la verdad es que no deja de ser un asunto más bien ideal, un asunto de carácter quizá romántico, pues el que México tenga una relación académica sólida, por ejemplo, con Australia, con Francia y demás, que son países que si bien tienen algunas universidades importantes en términos del ranking, tenemos comercio muy reducido con ellos, tenemos una presencia de mexicanos allá o bien de franceses, australianos, en fin, muy baja en nuestro país, pues que poco puede abonar en la ventaja comparativa que tiene México con Estados Unidos. Si lo vemos en términos de innovación, bueno, pues de nuevo Estados Unidos junto con Japón son los 2 países con mayor índice de innovación por las patentes concedidas, y en alguno de estos lugares estará igualmente Canadá, pero si pensamos que tenemos una integración económica importante los 3 países y que esta está esencialmente basada en la innovación, pues en la medida que los 3 países seamos más innovadores y esto se traduzca en mayores patentes, nos irá mejor a toda la región. La región de América del Norte es la región más competitiva y la más dinámica del mundo y así debemos de mantenerla. Los 3 países, América del Norte, producen el 27% del Producto Bruto Mundial, que es comparable a lo que otros 2 grandes bloques, la Unión Europea y todo Asia, realizan de manera conjunta. De manera entonces que si queremos que nuestra región en la cual pertenece México se mantenga a la vanguardia, nos conviene tener un enfoque regional y de nuevo viene a cuenta la colaboración con Estados Unidos y con Canadá. Naturalmente el grande de los 3 pues es Estados Unidos. Sin embargo, México, aunque tiene una participación menor que Canadá, de acuerdo con las cifras de crecimiento de los últimos años y dado que México es un país más grande demográficamente que Canadá, vamos a alcanzar la economía de Canadá en unos próximos años, para el año 2020, lo cual nos presentaría ya como el segundo hermano dentro de la tríada de América del Norte. Si lo vemos en términos de alumnos internacionales en los Estados Unidos, es interesante ver que si comparamos a los 2 grandes países en términos de población, aquí están los 10 países que tienen una mayor presencia de alumnos internacionales en Estados Unidos. Bueno, naturalmente China y la India tienen en términos de población el 43 y el 39% del total de la población de estos 10 primeros países. México tiene el 4%. Sin embargo, en términos de estudiantes en Estados Unidos, vean ustedes que países como es el caso de Corea del Sur, que solamente tiene el 2%, tiene un 13% del total de los alumnos internacionales en los Estados Unidos. México, que tiene un 4% de la población total de este pastel, tiene un 3% de los alumnos, consistente más o menos con su tamaño, menor que con su tamaño, pero que es inconsistente con el comercio que tenemos con los países, los 3 países. Vean ustedes que en términos de comercio, que es esta lámina, bueno, pues los 3 principales socios de Estados Unidos son Canadá, China y México. México tiene o le corresponde el 20% de todo el comercio que tiene los Estados Unidos con el resto del mundo. Sin embargo, en términos de estudiantes, únicamente contribuimos con el 3%.
Compartimos 3,000 kilómetros de frontera, tenemos población mexicana, están las mejores universidades, tenemos un gran comercio, pero tenemos subrepresentado el número de estudiantes en Estados Unidos que pueden beneficiarse de las ventajas comparativas que esto ofrece. Ahora, por otro lado, está el tema del inglés. ¿Cómo está México en el tema del inglés? Bueno, de acuerdo con datos del 2012, México ocupaba el lugar número 40 en el índice sobre el dominio del inglés. México ocupó el último lugar en el dominio del inglés entre los países de la OCDE, entre los cuales hay varios países de habla hispana o no nativa de inglesa. En el año 2007, México era el segundo lugar en América Latina, después de Argentina. Sin embargo, 5 años después, no solamente mejoramos, sino que caímos, en donde ahora, además de Argentina, nos supera Uruguay, Costa Rica, Brasil y Perú. Estamos en 5º lugar, casi perdemos un lugar por año en el uso del inglés. Las habilidades del inglés han mejorado en otros países, como es el caso de los países del bloque de Brasil, en Rusia, India y China, pero también los países de Asia tienen un avance significativo. Es el caso de Vietnam, es el caso de Indonesia. El caso del Medio Oriente y el norte de África, igualmente tenemos excepciones importantes, como el caso de los Emiratos Árabes, y el caso en Europa, Asia, el caso de Turquía como un país que ha mejorado de manera muy importante el dominio del idioma inglés. En nuestro país seguimos debatiendo si damos clases de inglés, damos clases de náhuatl, en fin, y el resto del mundo sigue avanzando de manera significativa. El día de hoy, que para mi caso es martes, se acaba de anunciar un canal de televisión promovido por Venezuela en inglés, y esto me parece algo interesante por reflexionar. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos en común? Bueno, pues vean ustedes los temas prioritarios que ha señalado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que se aprobó en la Junta de Gobierno del CONACYT. Son 7 sectores estratégicos: medio ambiente, conocimiento del universo, desarrollo sustentable, tecnológico, energía, salud y ciencias sociales. Y pongo del lado derecho lo que la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos ha presentado como sus proyectos prioritarios. Temas de energía, como la energía solar y la fusión, un mejor manejo del medio ambiente, como es la captura y secuestro de carbono o el ciclo de nitrógeno, el agua limpia, el hacer la ingeniería inversa del cerebro o mejorar la informática para intervenir sobre la salud, como se menciona aquí. O sea, hay una gran correspondencia entre los temas que a los Estados Unidos le interesan y los temas que nos interesan a nosotros. A partir de esto es que ambos presidentes, el presidente Peña Nieto y el presidente Obama, en mayo del año pasado anunciaron la creación del Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación. Vean ustedes que el nombre primero es un foro, no es un fondo, no estamos hablando de tener recursos económicos, que por supuesto son indispensables, pero el foro es un espacio para discutir el tema. Bilateral sobre educación superior, porque es indispensable contar con educación superior de calidad que dé oportunidades a los jóvenes para que se superen, para que puedan crear innovación a partir de la investigación. Entonces se incluye el trinomio que es indispensable para que podamos avanzar en una innovación a nivel regional. Como propuesta mexicana, se elaboró un documento con 35 instituciones de los 4 sectores: el sector público, el sector privado, el sector académico, así como también el sector social representado por las ANUYES, las academias, etc. La ANUYES fue un actor central en la configuración de este documento, y en este caso el doctor Fernández Fasnacht ha sido un campeón de esta iniciativa, y mucho le reconozco. Iniciativa que nos permitió plantear lo que para nosotros es una visión de la región Estados Unidos-México y que podríamos extender a Canadá. Que sea una región próspera, competitiva e incluyente, y esto incluyente se refiere al acceso a la educación superior, basada en el conocimiento, que promueva un desarrollo que sea sustentable, impulsado sobre todo en la educación superior, la innovación y la investigación. ¿Qué es lo que nos gustaría alcanzar con el FOBESI, que es el acrónimo en español de este foro bilateral? Bueno, pues nos gustaría que en movilidad dentro de unos años pudiésemos encontrar una noticia en donde se haya celebrado un concierto de rock
entre una banda mexicana y una banda estadounidense que esté celebrando la destrucción de la barda o de la frontera entre México y Estados Unidos. En el ámbito de los idiomas, pues nos encantaría ver una noticia en donde Tijuana y San Diego, que es una región bicultural, han decidido organizar los Juegos Olímpicos de Verano en su certamen número 34. O en el ámbito de la fuerza laboral, que ingenieros mexicanos y americanos han diseñado, construido y operado la primera desaladora que funciona 100% con energías renovables y que toma el agua de mar para consumo humano. O bien en ciencia, tecnología e innovación, que la medalla, el premio Nobel, se le otorga a 2 mujeres, primero de suyo importante y después una que sea mexicana y otra estadounidense por sus contribuciones en el ámbito de la medicina. Es hacia allá, hacia donde queremos ver que el foro bilateral nos lleve a los 2 países. Como dije, el anuncio se hizo en mayo del 2013. Se conformó un grupo de 35 instituciones para tener una primera idea en aproximación de la contribución mexicana, que fue entregada al vicepresidente Biden en su visita a México en septiembre de 2013, a partir del cual acordamos la celebración de 6 talleres. El de promoción, que se refiere a la difusión de la importancia de la educación superior, la innovación, la investigación y las oportunidades que hay entre los 2 países, al desarrollo de la fuerza laboral, al potencial de la frontera, dado que el 70% de esos $500,000 millones que mencioné se comparten o se transfieren en la frontera, la movilidad como una expresión natural de la vinculación educativa entre los 2 países, idiomas, el inglés para nosotros, el español para ellos, y las sociedades de investigación e innovación como una estrategia de largo plazo para que ese conocimiento que se asimila en educación superior tenga un impacto en el desarrollo humano y social de nuestros países. Esto lo hemos planteado y lo ha adoptado así el Estado mexicano, de manera que se lanza ya el foro una vez desahogados estos talleres que celebramos entre septiembre de 2013 y hasta hace un par de semanas. Se lanza o se anuncia formalmente la constitución del foro con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Kerry, y con los 2 secretarios de Relaciones Exteriores y de Educación de México en mayo de 2014. Entonces, el foro bilateral, que es un hecho inédito en la relación entre México y Estados Unidos, es ya una realidad y se apoya en los 4 pilares que mencionaba anteriormente, que se refieren a movilidad, a idiomas, a fuerza laboral y a ciencia, tecnología e innovación, que son estos que ven ustedes aquí. Ahora, ¿en dónde estamos en cada uno de estos pilares? Bueno, primero que nada, en el documento mexicano, concebimos la creación de un programa que le hemos llamado Proyecta 100,000. Un programa que lo que busca es que para el año 2018 tengamos 100,000 estudiantes mexicanos estudiando en los Estados Unidos, a partir de los 14,200 que tenemos en el 2013 que estarían por acá. Ese es el número que tenemos, ocupamos el 9º lugar en número de estudiantes internacionales en los Estados Unidos, ya lo veían ustedes en las gráficas pasadas, después de China, de la India, Corea del Sur, incluso Vietnam, que es un país mucho más pequeño territorialmente en términos de población y en economía, tiene más estudiantes en números absolutos que México. Entonces nos hemos planteado el reto, sí, de tener 100,000 estudiantes para el año 2018. Estos 100,000 estudiantes son equivalentes a los que tiene la India, es superior a los 75,000 que tiene Corea, que es la mitad de la población mexicana. Vean ustedes que incluye toda una amplia variedad de posibilidades en estos intercambios, desde estancias en licenciatura con y sin créditos, que serían estos 2 de acá, las estancias a nivel posgrado, que son estas verdes, los grados tradicionales de maestrías y doctorados, especializaciones en algunos casos, prácticas profesionales en la industria y otro tipo de cursos como es el inglés. Esta gráfica se obtuvo del trabajo de equipo de estas 35 instituciones que de manera consensuada llegaron a este planteamiento. Quiero destacar que en este esfuerzo hemos participado coordinándolo
tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, participaron instancias de gobierno, como mencioné, el sector privado, las universidades de varios tamaños, en varias localidades de nuestro país, algunas en la frontera, otras hacia el centro del país, otras en la zona de la Ciudad de México, las 3 academias, la de Ingeniería, la de Medicina y la de Ciencias, así como también organizaciones de la sociedad civil. Destaco aquí que sobre todo que hay una multiplicidad de opciones para poder lograr finalmente estos 100,000. Ahora, cuando nosotros presentamos esta cifra y la hemos presentado, la pregunta es si estos 100,000 no son muchos, si no son muchos para nuestro país o son difíciles de lograr. Bueno, primero que nada yo partiría de una premisa fundamental. Si la meta que queremos alcanzar es equivalente a los números que tenemos ahorita, pues mejor no hagamos nada y simplemente la inercia nos va a llevar a mantener los 14,200, 15,000 alumnos, que me parece que no merecen nuestro país ni la relación que tenemos con los Estados Unidos. Ahora, veamos si es factible lograrlo. Bueno, pues Corea del Sur tiene 75,000 estudiantes, con la mitad de la población de nuestro país. Ellos tienen del orden de 49 millones de habitantes, nosotros tenemos 115 millones de habitantes. Pero bueno, revisemos por cada una de las modalidades qué es lo que significa el esfuerzo de estos 100,000. Bueno, en estancias de licenciatura, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula total de nuestro país es poco más de 3 millones de personas, de alumnos. Si nosotros mantenemos como una meta el que solamente, y esto me parece además bajo, pero bueno, el 1.3% de esta matrícula tuviese una experiencia en el extranjero, nos llevaría a 40,000 alumnos. Veamos qué significa 40,000 alumnos, y tomo como ejemplo a las universidades tecnológicas politécnicas, más los institutos tecnológicos, que atienden entre los dos a casi 750,000 de alumnos, en 430 planteles. Vamos a poner que nos planteáramos como meta pues, prácticamente 10,000 alumnos. Bueno, esto equivale a obtener a los mejores alumnos de cada plantel, a estos 22 alumnos. O sea, que 22 alumnos no podamos identificar los mejores alumnos de 430 planteles, me parecería absolutamente increíble que nuestro país no pudiese hacerlo. Y cuando hablo de 22 mejores alumnos no significa que sepan inglés perfectamente, que dominen absolutamente las materias de su grado de especialización. Precisamente para eso queremos que se vayan. Algunos es para que mejoren el inglés, desde el punto de vista técnico, porque están dedicándose a las tecnologías de la información y comunicación, o porque les interesa el sector agroindustrial y que tengan una experiencia importante en los Estados Unidos. Justamente, pero sí podríamos identificar estos 22 alumnos. En estancias de posgrado, veamos, las becas mixtas de CONACYT son la opción fundamental para lograr este número. ¿Cuál sería el propósito? Y así está recomendado en el documento en lo cual los 3 instituciones, CONACYT, CEP y Relaciones Exteriores, coordinaron, que es que las becas mixtas de CONACYT se hagan obligatorias, de manera que sea obligatorio el que un alumno haga un semestre en el extranjero, pagado naturalmente por el CONACYT, dado que tiene los recursos para hacerlo. Bueno, el CONACYT tiene ahorita más o menos 40,000 alumnos de maestría en los programas del PNPC, que tiene una duración de 1.5 años, y pensemos que solamente 2/3 partes de esos alumnos deciden ir a los Estados Unidos. Esto nos llevaría a tener 18,000 alumnos por año. Lo mismo haríamos el ejercicio con el doctorado, con una duración de 3 años, 2/3 partes van a Estados Unidos, nos lleva a 1,100, que bueno, lo he redondeado simplemente por facilidad, nos lleva a los 20,000 alumnos que se han comprometido en esta gráfica de barras que presenté anteriormente. Llevamos ya 60,000, 40 de la lámina anterior, más 20,000 de esta lámina. Por otro lado, pensemos que en los cursos de posgrado formales, como es el caso de la maestría y del doctorado, tengamos un incremento que por cierto está considerado en el PCITI, y pensemos que de los alumnos de movilidad que hayamos mandado, esos 40,000, logremos estimular que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 regresen, se conviertan en reincidentes, regresen a los Estados Unidos a hacer una maestría o un doctorado o incluso un postdoctorado. Bueno, nos lleva a otros 10,000, ya vamos en 70,000.
En prácticas profesionales, tenemos en nuestro país, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, poco más de 25,000 empresas con inversión estadounidense. Por supuesto, de todos tamaños, desde las grandes corporaciones como IBM, General Motors, Ford y pequeños negocios, pequeñas empresas. Pero bueno, pensemos que enviemos un solo empleado mexicano a capacitarse, a incrementar sus capacidades, algunas veces de dominio del inglés, algunas otras sobre técnicas especiales, nos llevaría a 12,800 alumnos. O en algunos casos, o personas, en algunos casos podemos pensar no solamente en que sea un empleado, sino que la empresa pueda pedir a universidades de la zona en donde se encuentran sus plantas, que les manden al menos a 1 o 2, 10 alumnos que los puedan becar para que puedan hacer una estancia en sus plantas en los Estados Unidos y recibamos también alumnos estadounidenses, 12,800. Y cursos de inglés, bueno, pues 7,500 alumnos que pudiésemos enviar, que son los otros 20,000 restantes. Esto implica, por supuesto, un esfuerzo, tiene que haber recursos, y ahorita comentaré ese tema, pero lo que quiero demostrar aquí con esto es que los números, 1, no los inventamos, 2, tienen un sustento que el 35 instituciones que participaron lo encontraron y así lo plantearon, y debemos de trabajar en este sentido. ¿De dónde provienen los fondos? Bueno, pues los fondos provienen de todos los que participan, de fundaciones, como es el caso de Universia, que ha sido siempre muy generoso con la movilidad en nuestro país, de un fondo que estamos constituyendo, que le hemos llamado Proyecta 100,000, aquí los montos relativos no tienen importancia, simplemente es la variedad de fondos. Nacional Financiera, en algunos de los casos que se puedan dar de préstamos que puedan solicitar los alumnos, becas del CONACYT, del sector privado que directamente apoyen la movilidad, el intercambio en algunos sectores, el Banco Mundial, de la Secretaría de Educación Pública, que tiene recursos a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, de beca la Fundación México-Estados Unidos y Comexus, que son otras fundaciones u otras organizaciones no gubernamentales que apoyan estos esfuerzos. Tenemos entonces así una gran variedad de posibilidades de conseguir recursos y aquí de hecho no están incluidos los recursos de las propias universidades. Recursos que deben de ser incluidos para promover al interior de las universidades el interés de que sus profesores se promuevan, tengan posibilidades de intercambios académicos y por supuesto los alumnos. Queremos que el Fondo Proyecta 100,000 cuente con recursos que puedan ser no etiquetados simplemente para cumplir con las metas de movilidad o bien que sean etiquetados, ya sea por un área del conocimiento específico, para una universidad o para un cierto tipo de modalidad de movilidad. Como digo, estamos trabajando en la constitución de este fondo que queremos que tenga una importante participación del sector privado. No queremos sustituir lo que ya ciertas organizaciones hacen y hacen bien. No se pretende este fondo que compita con el sistema de becas del CONACYT, por el contrario, lo que queremos es fortalecer y enriquecer. Queremos contar con aportaciones a fondos estatales, es el caso de FUNED, que con el CONACYT ha venido trabajando, o bien Comexus, que es la Agencia México-Estados Unidos de Cooperación Educativa, en lo cual hay participación presupuestal del gobierno americano y del gobierno mexicano, y por supuesto no están aquí incluidos donativos que podemos conseguir en especie. El hecho de que podamos incluir descuentos en las aerolíneas mexicanas, de empresas globales, de empresas estadounidenses que contribuyan. Un ejemplo que ya tenemos de éxito en este último rubro es la salida de 50 estudiantes que a través de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Tecnologías de la Información, la CANIETI, harán en la Universidad de Texas, A&M, con un patrocinio de Hewlett Packard. Queremos en este esfuerzo hacer énfasis en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que es este acrónimo que en inglés se denomina STEM, y esto porque hemos visto por la importancia de la competitividad para los dos países, que son estas disciplinas las que debemos de fortalecer. También como parte de la movilidad,
En los talleres que hemos desarrollado, hemos aprendido y hemos desarrollado una serie de recomendaciones que estamos trabajando ya a nivel de grupo de trabajo, y todas las instituciones aquí representadas que quieran participar en estos grupos, más que bienvenidos. Estimular sobre todo las estancias de corto plazo. Es claro que los estudiantes de licenciatura no quieren invertir más tiempo en la duración de los estudios que propiamente establecido en los planes de estudio. Por eso las estancias de corto plazo se convierten en una opción muy interesante para los alumnos y tener una experiencia interesante en otros países. Hemos detectado la necesidad de mejorar procesos administrativos, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Naturalmente, el tema de la expedición de pasaportes y visa es uno de ellos. Necesitamos hacer un esfuerzo mayor y mejor en promoción del intercambio estudiantil. En ese sentido, Comexus tiene la tarea que le fue aprobada por el Consejo aquí en México, de buscar cómo poder tener sedes en los diferentes estados de nuestro país para que las universidades en estos estados cuenten con gente que pueda ayudarles a orientar mejor los esfuerzos de internacionalización. En muchos casos hemos visto que las universidades mexicanas tienen el interés, por supuesto que los jóvenes tienen el entusiasmo para poder participar en estos proyectos, y lo que hace falta es que tengamos el método para hacerlo. Esto es lo que justamente queremos desarrollar, ese método para lograr una mayor movilidad. Aprovechar la educación a distancia como otra manera de lograr un intercambio virtual. Y por supuesto, innovar y mejorar las prácticas en materia de innovación. Vemos que hay oportunidades de intercambio entre las autoridades universitarias para aprender de los dos modelos, como también el establecimiento de programas duales. En el caso de la promoción, ya contamos con un avance importante de un portal que se le ha llamado Mobilitas, como un espacio dentro del cual se tenga la información, un repositorio de información de las universidades americanas, de las universidades mexicanas, para que se conozca la oferta de uno hacia el otro país. Yo les pediría que participen en este esfuerzo significativo y puedan subir la información de todas sus universidades. En materia de idiomas, ya mencionaba yo la enorme debilidad que tiene nuestro país en materia del dominio del idioma inglés. El taller que celebramos sobre este tema claramente señaló la necesidad de capacitar más y mejor a nuestros maestros de inglés para primaria. Si no empezamos conociendo el idioma inglés desde niños, pues es mucho más difícil que se logre asimilar en edades posteriores. Tenemos la ventaja de los migrantes de retorno, muchos de los cuales dominan el idioma y pueden contribuir a mejorar a su vez la enseñanza del idioma inglés, lo mismo que los instructores en otras materias, es decir, que podamos dar en las escuelas mexicanas clases de matemáticas o de ciencias sociales, ciencias naturales en inglés, de modo que los niños se vayan acostumbrando, los jóvenes, a el idioma inglés, y por supuesto el contar con asistentes de maestro que vayan supliendo a los maestros en la enseñanza del idioma inglés. Lo mismo sucede en el caso del español en los Estados Unidos, en donde una posibilidad es que estos profesores que capacitemos en inglés para primaria también enseñen, pero a su vez el español como una especie de servicio social, especialmente aquellas comunidades que requieren el fortalecimiento del español. Y otro proyecto que desde la Cancillería estamos evaluando es la de la promoción de la certificación de la enseñanza del español que hemos conversado con la Universidad Nacional. En el ámbito de la fuerza laboral, es claro que para que México y Estados Unidos sigan siendo competitivos e incrementen la propia competitividad frente a otros bloques comerciales, como es el caso de China per se y la Unión Europea, necesitamos contar con una fuerza laboral cada vez más y mejor preparada. Los Estados Unidos cuentan con una red de colegios comunitarios en los cuales hay 13 millones de alumnos. Colegios comunitarios que no solamente dan clases de inglés o clases, digamos, supletorias en la formación, sino que en realidad son colegios que han venido desarrollando capacidades e infraestructura muy relevantes en temas tan actuales como la mecatrónica o la nanotecnología. Debemos aprovecharlos. Allá hay 300 alumnos
que a través del apoyo de Universia Bécalos, con alguna participación de CONACYT, se irán becados a diferentes colegios comunitarios. Ahí la Cancillería ha tenido un papel también relevante al identificar y apoyar las negociaciones en colegios comunitarios. Queremos vincular más a la educación con la industria, identificando habilidades específicas por industria, de modo que la fuerza laboral sea más competitiva, impulsemos el talento y el entrenamiento, adquieran los jóvenes que participen en este tipo de iniciativas, no solamente de conocimiento especializado, sino también de la cultura, en este caso estadounidense. Creemos desde el ámbito de la Cancillería, por los temas diplomáticos, que un mayor y mejor conocimiento de los Estados Unidos nos ofrece una ventaja comparativa en términos de mejorar la relación con Estados Unidos. El último de los pilares se refiere a la investigación y la innovación. Aquí se ha planteado la celebración de una alianza estratégica entre el CONACYT, la Fundación Nacional para la Ciencia, y los laboratorios de investigación en salud de los Estados Unidos. La semana pasada, el doctor Enrique Cabrero encabezó la misión del CONACYT en Washington, justamente para avanzar en el tema de identificar aquellas áreas del conocimiento en donde a las dos agencias que establecen política pública en investigación e innovación de México y Estados Unidos puedan avanzar. Se ha planteado también la constitución de centros binacionales por tema, ya sean de investigación e innovación, planteando muchos de ellos que sean de carácter virtual. Lo que queremos es reconocer que tenemos capacidad de los dos países, evidentemente con las asimetrías que todos reconocemos que existen, pero en donde los cuales podríamos lograr que la ciencia mexicana sea un esfuerzo que complemente los esfuerzos estadounidenses, al tiempo que los esfuerzos estadounidenses se conviertan en una plataforma de despegue de los esfuerzos mexicanos. Proyectos binacionales para temas muy específicos, bancos de propuestas que nos permitan crear un fondo binacional, aquí sí un fondo, con recursos operados conjuntamente entre el CONACYT y la Fundación Nacional para la Ciencia, para proyectos que bajo temas comunes reúnan las características de centros y proyectos binacionales. Otra más es el fortalecimiento de alianzas de universidades americanas con el CONACYT. Es el caso, por ejemplo, de UC Mexus, la Universidad de California, con el CONACYT, que por qué no replicamos ese modelo con la Universidad de Arizona o con la Universidad de Texas o la Universidad de Nuevo México. En el taller que tuvimos la semana pasada en Tucson, que era el último de los talleres, se habló del establecimiento de consorcios temáticos con la participación de la industria, en temas como el de agua, que naturalmente son temas de carácter binacional, no solamente porque compartimos 3 ríos, sino compartimos desiertos, compartimos los estragos del cambio climático. El tema de las zonas áridas, las energías, la sustentabilidad, la energía del océano per se, las enfermedades crónicas agudas, el Golfo de México como un gran ecosistema que compartimos los dos países, y un tema que sin duda es relevante para la relación comercial e industrial, que es el de la manufactura avanzada. Fue claro que necesitamos promover la participación de la industria. Como ven ustedes, hemos hecho un mapeo a través de estos talleres de los varios temas que son más relevantes para la relación entre los dos países. Se han formado o tenemos un mapa de ruta general muy grueso que tenemos que detallar, y de nuevo, insisto, invitaría a las instituciones aquí representadas que quieran participar en uno o en todos los pilares, por supuesto, a que nos lo señalen y con todo gusto puedan participar. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que opere el Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación? Bueno, pensamos que el foro tenga un comité ejecutivo bilateral, que tenga la participación de grupos de interés, como es el caso de la academia, el sector privado, que opinen sobre la pertinencia y el seguimiento que debemos de darle a las iniciativas. De manera que tengamos como foro una estrategia clara, con recursos bien identificados, con una narrativa que son estas 4 cosas que queremos lograr, y muy clara con un mecanismo de conducción que nos permita evaluar la pertinencia y el seguimiento. Esto estaría sustentado en el trabajo en cada uno de los 4 pilares en los cuales está dividido el foro, en donde cada uno de los cuales tendríamos igualmente una estrategia, recursos, esta es una narrativa,
y este de acá es la conducción. Apoyado con grupos de trabajo, cada uno de los grupos de trabajo compuestos con aquellas instituciones interesadas provenientes de los 4 sectores. De esta manera nos aseguraríamos, por ejemplo, que en el ámbito de los idiomas estén representadas las instituciones que quieran aportar, que quieran beneficiarse, que podamos desarrollar toda una estrategia muy clara con un seguimiento, de modo que lo que hayamos convenido los 2 países, y aquí hablamos de 2 países, no hablamos de 2 gobiernos, sino de 2 sociedades, de 2 sistemas académicos, de 2 sectores privados y de 2 gobiernos, finalmente se traduzca en que finalmente podamos reportarlo como un avance significativo para el foro. Como dije, estamos constituyendo el fondo de Proyecta 100.000, para lo cual es indispensable reconocer quiénes son los actores del programa Proyecta 100.000. Emisores de becas, como es el caso de los gobiernos, organizaciones internacionales, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas y sindicales. En ocasiones los partidos políticos y los sindicatos envían personal para capacitarse en otros países. Instituciones de educación superior, estudiantes, áreas de migración de nuestros propios países, agencias de promoción y colocación y naturalmente los congresos, que son quienes aprueban el presupuesto en el caso de los fondos privados. Para cada uno de estos actores del Proyecta 100.000 tenemos identificado qué queremos hacer con cada uno de ellos y cómo lo queremos hacer. Para esto entonces nos hemos planteado la necesidad de contar con una oficina que administre Proyecta 100.000 como este esquema de movilidad. Recuerdo FOBESI exclusivamente, me regresaré. FOBESI se refiere a todo el universo de temas. Proyecta 100.000 esencialmente se refiere a movilidad, reconociendo que habrá movilidad en idiomas, habrá movilidad en fuerza laboral y habrá movilidad en los temas de investigación e innovación. Pero Proyecta 100.000 es el programa mexicano para tener estos 100.000 estudiantes en Estados Unidos. Una oficina que tenga claramente identificado la necesidad de una estrategia de comunicación de qué es Proyecta 100.000, en donde podamos desarrollar un distintivo de todas aquellas instituciones que participen en Proyecta 100.000, contribuyen al esfuerzo que los 2 países realizan, con una promoción entre los actores, haciendo uso del Internet y de las redes sociales. Un esfuerzo de orientación y acompañamiento a los actores de Proyecta 100.000, con planeación, programación, gestión de recursos, logística, negociación y el establecimiento de cursos de inducción sobre qué es Estados Unidos y promoción de México, porque estos jóvenes se convierten en embajadores que deben de promover lo que es México. Dar seguimiento al fondo Proyecta 100.000 y también servir de facilitadores para colocar a los alumnos estadounidenses en México. Le hemos planteado al reto al gobierno americano de que así como queremos 100.000 mexicanos allá, queremos 50.000 estadounidenses acá. No di las cifras, pero ahorita las doy. En el ámbito de los estudiantes americanos en México, estamos detrás de países como Argentina, de nuevo, y Costa Rica. Argentina, que no se caracteriza por tener una relación fluida y amigable con Estados Unidos. Costa Rica, que es pequeñísimo comparado con el gran territorio de nuestro país, pero que han hecho los 2 países un ejercicio muy atinado de promoción de sus capacidades educativas, cosa que no hemos hecho. Por eso la importancia de tener un padrón y certificación de agencias de colocación de estos alumnos para aprovechar las sinergias educativas que podemos tener entre los 2 países. ¿En dónde estamos? Y con esto cerraría mi presentación. Tenemos ya un incremento sustantivo del número de becas que manejaba Comexus, 2.000 nuevas becas de Comexus para diferentes programas, fortalecimiento de las ingenierías, para estancias cortas, para fortalecimiento del inglés. Tenemos el incremento de las becas Fulbright García Robles, ahora teniendo 280 becas. Tenemos los 300 alumnos que a través de becas los de Universia se irán a colegios comunitarios, 50 que provienen de la Cámara Nacional de la Industria Eléctrica, de las tecnologías de la industria electrónica, de las tecnologías de la información.
Tenemos un grupo de 100 alumnos que a través de ANUYES están siendo promovidos para hacer una estancia en pocas semanas en San José, California, en temas de emprendimiento. Otros 30 alumnos que harán una estancia en la Universidad de California en Davis, aprovechando las ventajas que esta universidad ofrece en los temas de biotecnología, por mencionar uno. Esfuerzos que la Universidad Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Sinaloa están haciendo estas próximas semanas para mandar estudiantes a mejorar, estudiantes y profesores, para estudiar el dominio del idioma inglés prácticamente en un número de 400 en total. Y bueno, vamos a trabajar durante todo el año para lograr la meta que nos hemos trazado para este año de 27,000, pasar de 14,200 a 27,000. ¿Qué pueden hacer las universidades que están representadas en esta reunión? Primero, si están interesadas a través de la ANUYES, si es que me lo autoriza el doctor Fernández Fasnacht, estar en contacto y tener la posibilidad de coordinar los esfuerzos que de internacionalización ustedes estén desplegando, que nos permitan contar con la información. Lo único que necesitamos es contar con la información muy básica del número de personas, el número de estudiantes que participan en estos proyectos. Nos interesan los números, sí, nos interesa sobre todo la calidad de la formación que se está dando. Muchas gracias.